Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la mesa dedicada a la dimensión política de la obra de Hans Blumenberg, que va a contar con las ponencias de Álvaro Narvajil, Franco Castorina y Franco Patuto, a los que les agradezco mucho su presencia aquí. En primer lugar hablará Álvaro Narvajil, que es graduado superior en mecatrónica industrial, graduado en ciencias políticas y de la administración y egresado este mismo año en el máster de teoría política y cultura democrática por la Universidad Complutense de Madrid. Ha colaborado con la revista académica Foro Interno, Anuario de Teoría Política, y tiene varios artículos en otras plataformas digitales. Tiene especial interés en la epistemología de la teoría política, el concepto de política, la tradición republicana, la geopolítica y la teoría del Estado. Y en la actualidad está terminando un posgrado por la Claxo en Economía Política y ha comenzado este año su doctorado en la línea de investigación de teoría política por la Universidad Complutense de Madrid. En segundo lugar hablará Franco Castorina, que es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Teoría Política y Social por esa misma universidad y estudiante de doctorado de Ciencias Sociales en la UBA. Además es becario postdoctoral en el CONICET. Y en último lugar hablará Franco Patuto, que si no estoy confundido, y corrígeme si me equivoco, también es becario postdoctoral del CONICET y hablará en último lugar con una conferencia sobre mito, concepto y metáfora. Bueno, pues sin más dilación les doy la palabra, que empezará Álvaro Narvajil. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Antes de nada quería Se agradecer te oye un poco la bajito, oportunidad Álvaro. de esta ponencia que me ha ofrecido. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Hola? Vale. Eso, quería agradecer la oportunidad que me ha ofrecido la Sociedad Hispanoamericana Blumenberg para poder exponer lo que hoy les vengo a contar. En primer lugar, he de decir que yo no soy ningún experto en Hans Blumenberg, llevo poco tiempo trabajándolo, ya que mis primeras experiencias con este autor no se dieron durante la carrera, sino que más bien llegaron a mí de manera inesperada mientras estudiaba a otros autores. Por lo que he tratado y trataré de ir con mucho cuidado sobre la exposición de sus ideas. Sin embargo, con Eric Voegelin no me pasa lo mismo, ya que a él he trabajado mucho más y le dediqué mi TFG y mi TFM. Por lo que, teniendo presente las ponencias del resto del Congreso, para no redundar en lo ya dicho, voy a tomarme la licencia de centrarme mayormente en exponer la posición de Voegelin sobre el gnosticismo, mientras la voy confrontando con la visión de Blumenberg, para intentar trazar un diálogo que ilustre los contrastes entre ambos autores. Voegelin, igual que Blumenberg, es un autor cuya vida abarca casi todo el siglo XX y que tuvo una formación en Derecho y en Ciencias Políticas. Y al tratarse de dos autores alemanes coetáneos, me pregunté si se conocían o si eran conscientes cada uno de las obras del otro. Si bien en los libros que llevo manejados de Voegelin no menciona a Blumenberg, este último sí nos comunica que es consciente del pensamiento vogeliano cuando cita a este autor en una de sus páginas del libro La legitimación de la Edad Moderna. Pues Voegelin pensaba que era mejor llamar a la Edad Moderna una época gnóstica, y Blumenberg sentencia que le importa realmente poco interpretar a la citada frase conforme a lo que su autor Voegelin haya querido decir. Esta es una de las dos únicas menciones que hay de Voegelin en dicho libro de Blumenberg. Ambos analizan el gnosticismo para aproximarse a un entendimiento de la Edad Moderna en términos generales, pero desde parámetros más particulares, su acercamiento a estas corrientes gnósticas están motivadas desde distintos planos y por distintas razones. Blumenberg, por ejemplo, deja claro que la tesis que él defiende asume la conexión entre la Edad Moderna y el gnosticismo, pero admitiendo que la Edad Moderna sería una superación del gnosticismo, mientras que para Voegelin la modernidad es gnosis, así, de manera directa. Es sencilla y llanamente gnosis, no hay superación alguna, sino que es un sustrato que se mantiene. Si Blumenberg afirma que el bosquejo que realiza para mostrar qué significa el gnosticismo no necesita entrar en la plenitud de variantes especulativas que presenta esta corriente, Voegelin, por su parte, sí busca un perfilado de lo que él denomina como la actitud gnóstica,
para poder establecer un modelo gnóstico con sus correspondientes categorías y conjuntos simbólicos de análisis que sirvan como modelos explicativos de las ideologías y movimientos de masas. Es decir, a Blumenberg lo que le interesa es señalar el desafío que el gnosticismo tuvo que representar para la tradición de la antigüedad como para la dogmática cristiana formulada a partir de esta tradición. Y a Vogelin lo que le importa es encontrar las raíces y fundamentos últimos que sustentan los totalitarismos de su tiempo debido a la experiencia personal traumática que supuso para él exiliarse a Norteamérica como judío alemán que era durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la columna principal de la obra política de Vogelin, sin lugar a dudas, es el gnosticismo. Pero claro, ¿cómo definir el gnosticismo? ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo es un fenómeno muy complejo, aquí se podría discutir. Yo la definición que propondría, y que es la más usada, es una doctrina que propugna la salvación mediante el conocimiento y sobre todo mediante la autognosis, mediante el autoconocimiento. De hecho, según Blumenberg, esta sería la raíz de todos sus puntos comunes con el neoplatonismo. Los gnósticos son, dicho por algunos autores, los mejores filósofos y teólogos de su época. En algunas ocasiones no llegaban a algo más que a formar unos pequeños grupúsculos y otras veces llegaban incluso a ser grupos más grandes, conformados alrededor del cristianismo primitivo a partir del siglo II de nuestra era. Esto, evidentemente, no es todo el gnosticismo, debido a que la definición en la que me baso abarcaría mucho más. Por eso mismo, Vogelin diferencia entre el gnosticismo antiguo y el gnosticismo moderno, lo que sería, por tanto, su contribución teórica. Haber sabido captar esa continuidad y la ruptura entre las viejas y las nuevas formas gnósticas. Por otro lado, la crítica de Blumenberg se dirige principalmente contra lo que él denomina como teorema de la secularización, según el cual una teoría moderna no sería más que una teología secularizada. En este teorema se podría situar a Vogelin o a Schmitt, entre otros muchos. Además, responden, según Blumenberg, a la necesidad de encontrar constantes, arquetipos, sustratos, esencias, un hilo conductor que permitan estabilizar el proceso de conocimiento. El problema de esto es que así nunca sería posible, según Blumenberg, comprender la modernidad. Para él, lo que habría que hacer es dejar de interpretar la modernidad en términos dicotómicos de continuidad-discontinuidad, no analizarla desde los conceptos de transferencia o desplazamiento de una misma sustancia y empezar a pensarla desde la reocupación o redistribución de ciertas funciones. Sin embargo, Vogelin llega a ver un sustrato gnóstico en muchos autores y pensamientos políticos como el marxismo, el positivismo, el fascismo, el progresismo, etc. Lo curioso de ambos es que ninguno tiene una obra específica sobre feminismo, a pesar de que pueda haber diferentes ideas desperdigadas entre sus obras, no la afrontan en una sola obra. Centrándonos ahora en la diferenciación que establece Vogelin entre gnosticismo antiguo y gnosticismo moderno, los antiguos, esencialmente dualistas, repudiaban este mundo, intrínsecamente malo en su concepción religiosa, y no pretendían transformarlo, sino huir de él hacia una dimensión trascendente. Es decir, optan por un exilio trascendental hacia un Dios superior y distinto del creador de este cosmos que interpretan como malvado. Por otro lado, el gnosticismo moderno, según Vogelin, tiene como punto de arranque al joaquinismo del siglo XII. Dice Vogelin, en su escatología trinitaria, Joaquín di Fiore, en esa estructura tripartita que hace de la historia, creó el agrupamiento de símbolos que rigen la autointerpretación de la sociedad política moderna hasta la actualidad. Pues el símbolo principal de Joaquín di Fiore es la concepción de la historia como una secuencia progresiva de 3 edades. Y de esta estructura derivan las filosofías de la historia que prosperarán especialmente a partir de la Ilustración europea. Por lo tanto, los gnósticos modernos optan por una huida inmanente, queriendo construir otro mundo sin salir del mismo. En Blumenberg encontramos 2 características formales que él expone de los sistemas gnósticos que hacen que surjan cada vez nuevos elementos especulativos concernientes a la mediación y a la transición. Y estas 2 características serían el dualismo y el emanentismo. Y siguiendo a Vogelin, él enumera hasta 6 propiedades de lo que denomina como la actitud gnóstica moderna para poder comprobar si un movimiento o una ideología posee tal actitud. No voy a entrar en esas 6 propiedades porque se me alargaría mucho la exposición, pero a partir de estas 6 se aprecia que tanto el gnosticismo antiguo como el moderno comparten el mismo fundamento. La sensación de alienación del hombre espiritual en un mundo esencialmente corrompido,
que no sienten como propio, y la necesidad de escapar de él. Su distinción principal es la forma de escapar a su realidad. Los antiguos, según Vogelin, a través de un proceso salvífico por medio de la fe en un Dios que está escondido y que auxilia al hombre, no transforman el mundo. Y cada grupo gnóstico antiguo tiene su propia gnosis. Mientras que cualquier gnosticismo moderno, donde entraría, según Vogelin, no solo las ideologías y movimientos políticos, sino también los intelectuales, pueden salvarse a sí mismos por medio de las posibilidades ónticas que tienen a su disposición, mientras que por el camino deberán transformar el mundo. Y para ya ir cerrando, aunque de una manera u otra afrontan temas similares, su acercamiento, su formación, sus motivaciones para el análisis o el objeto con el que comparan el gnosticismo son realmente distintos en primer y último lugar, porque aunque hablan de lo mismo, no lo hablan de la misma manera. Si bien estudian la gnosis, cabría preguntarse cuáles son las fuentes gnósticas que manejan, porque en ambos he encontrado distintos heresiarcas, distintos referentes gnósticos en los que se apoyan para sus escritos, lo cual no es baladí. Porque, por ejemplo, Blumenberg se apoya mucho en Marción y considera que es el más grande y fascinante de los pensadores gnósticos. Y Vogelin ni siquiera lo menciona. Otro punto que se podría argumentar es que, a pesar de que ambos son plenamente conscientes de la importancia que el gnosticismo ha supuesto para la historia del cristianismo y para la modernidad, sus comparaciones son cualitativamente disímiles. Blumenberg, por su parte, busca exponer cómo fluctuaron entre sí la teoría clásica, el primer cristianismo y el gnosticismo, como corpus teóricos coetáneos, para ilustrar la conformación de cada uno de ellos. Pero Vogelin hace un salto cualitativo enorme, ya que se atreve a trazar una línea de continuidad entre las doctrinas gnósticas antiguas y el pensamiento político moderno. Una última cuestión que convendría plantearse es, desde los parámetros de Vogelin, ¿por qué llamar gnósticos a las ideologías y movimientos modernos, como si fueran sucedáneos de la religión, que plantean cambiar sustancial y materialmente el mundo, si el antiguo gnosticismo no creía que este mundo tuviese ningún arreglo? Vogelin, ante esta pregunta, responderá que el gnosticismo moderno, al contrario que el antiguo, es inmanente, pero la confianza en la omnipotencia del conocimiento permanece inalterada. Esta respuesta sería correcta y útil si tomáramos como premisa válida esa continuidad que establece el propio Vogelin entre los dos gnosticismos y serviría para entender mejor los movimientos políticos actuales como el feminismo, el ecologismo o el transhumanismo. Pero si nos tomamos en serio esa idea de superación del gnosticismo defendida por Blumenberg, ahora ya sí entendida como una segunda superación exitosa, no hay apenas cabida para una supuesta actitud gnóstica de las teorías políticas modernas desde el modelo explicativo vogeliano. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes y buenos días a todas y a todos, dependiendo de dónde estén. Quería agradecer en primer lugar a Diego Solita Arroyo por la presentación y también a todos aquellos que se encargaron de organizar esta hermosa actividad en torno al pensamiento de Blumenberg. El título de mi exposición es Metaforizar la sustancia, Hans Blumenberg, intérprete de la teología política de Carl Schmitt. Antes de comenzar, me gustaría comentar que este trabajo es un recorte que intenta condensar los argumentos fundamentales de un capítulo de un libro que está pronto a salir y que es fruto del trabajo colectivo entre varios colegas y amigos que nos dedicamos a la teoría política en Argentina. El libro, que como dije está a punto de ver la luz, se llama Hans Blumenberg, Lecturas Teórico-Políticas en el Centenario de su Nacimiento, y el capítulo que allí tuve la fortuna de escribir, gracias a la inmensa amabilidad y trabajo de Ricardo Alavés-Filiev y de Gonzalo Richie Cernadas, tiene por título La metáfora de la secularización, Hans Blumenberg y la teología política de Schmitt. Y entonces, en esta exposición oral quisiera reconstruir brevemente algunos argumentos centrales que hacen a ese capítulo, que tiene por objeto el diálogo, el debate que Blumenberg y Schmitt tienen en torno a la teología política, pero que fundamentalmente se interesa por la lectura crítica que Blumenberg realiza de la teología política como una noción explicativa de la modernidad. A efectos entonces de cumplir con el tiempo estipulado, voy a sintetizar los argumentos lo máximo posible, aún a riesgo de perder cierta precisión. Empiezo entonces. ¿Qué puede decirse de este diálogo entre Blumenberg y Schmitt en torno a la teología política?
Lo primero que hay que decir es que todo comienza con la crítica que Blumenberg hace de la teología política en la primera edición de La legitimación de la Edad Moderna, que es publicada en 1966. Se trata de un libro que se propone revisitar el célebre tema de la secularización para ofrecer una interpretación novedosa acerca de ella. A lo largo de ese recorrido, Blumenberg identifica dos tendencias interpretativas dominantes que se pueden resumir de la siguiente manera. O bien la secularización moderna presupone la superación definitiva de los esquemas y representaciones religiosas judeocristianas, o bien, por el contrario, la transferencia del contenido de esos modelos propios del ámbito religioso al campo mundano y secular de la modernidad es otra interpretación de la secularización. Si aceptamos la primera de las interpretaciones, la modernidad constituiría una época absolutamente nueva que se libera de las ataduras religiosas para autofundarse. Si admitimos, en cambio, la segunda, la Edad Moderna no sería más que una época que vive de un contenido prestado y que vive en la ilusión de una autofundación. Ahora bien, cuando revisamos qué dice Blumenberg acerca de la teología política de Schmitt, vemos que se trata en el fondo de una crítica a un modo de comprender la secularización que se inscribe en una de estas dos lecturas dominantes. Si bien la interpretación que hace de la teología política en esta primera edición de la legitimación no varía significativamente de lo que será su interpretación en la edición definitiva de 1988, las menciones a la noción clásica de Schmitt acá son esporádicas, pero en todas ellas Blumenberg identifica en la teología política las huellas de un sustancialismo histórico que conectaría a la teología cristiana con la teoría moderna del Estado. ¿Cuál es el problema que Blumenberg observa en ello? Que al postular una continuidad sustancial entre la modernidad y la teología cristiana medieval, Schmitt termina por aceptar que la modernidad es heredera de una sustancia teológica a la cual se encarga permanentemente de esconder y de echar a perder. En este sentido, entonces, Schmitt formaría parte de aquellos que intentan hacer de la secularización y de la modernidad una categoría de la injusticia histórica. De todas formas, que Blumenberg rechace esta lectura que ve en la Edad Moderna a una heredera de la teología cristiana no significa que acepte que ella es una época absolutamente nueva, que da por tierra con lo pasado. A grandes rasgos, y para ser breve, digamos que Blumenberg sostiene que la continuidad entre la modernidad y la época pasada tiene que ver no con la herencia de una sustancia teológica, sino con la herencia de las preguntas y los problemas de ese pasado medieval. La Edad Moderna, entonces, se hace cargo de las preguntas y los problemas de la teología medieval, pero ofrece respuestas que ya no apelan a fuentes trascendentes, sino que permanecen dentro del horizonte de la ciencia y de la racionalidad humanas. Permítame entonces abreviar mucho la respuesta de Schmitt que llega en el epílogo de la Teología Política 2. Para entender esta respuesta hay que recordar brevemente qué dice Schmitt en la Teología Política 1, en su célebre texto de la década del 20. Schmitt ahí afirma que todos los conceptos de la moderna teoría del Estado no son más que conceptos teológicos secularizados, y con ello lo que pretende hacer Schmitt es explicitar la fuente de la legitimidad del mundo moderno a partir del vínculo que existe entre teología y política, entre lo teológico y lo político, que surge de la analogía entre las nociones de la teología cristiana y de los conceptos jurídico-políticos de la teoría moderna del Estado. Pero a su vez, mediante esta noción de teología política, lo que Schmitt busca subrayar es el hecho de que toda estructura o concepción política descansa finalmente en una imagen metafísica que la sustenta y que la informa. Y justamente en esto último radica el núcleo de su respuesta a Blumenberg en la Teología Política 2, que es un texto ya de finales de los 60. Allí el jurista alemán lo que hace es acusar a Blumenberg de cientificista, de apelar a un cientificismo que finalmente, a juicio de Schmitt, es tan absoluto y metafísico como el absolutismo teológico que Blumenberg rechaza en la legitimación. De hecho, a lo único que conduce la desteologización de la modernidad, que operada por el filósofo ansiático, es perder de vista el vínculo que anuda lo teológico con lo político, de modo tal de realizar al mismo tiempo una despolitización de la modernidad que redunda en un elogio del desarrollo científico y de la neutralidad valorativa. Volvamos a Blumenberg entonces y a su edición de la legitimación de la Edad Moderna de 1988, la definitiva.
Entre el 66 y el 88 pasan 22 años en los que Blumenberg se dedica a otros temas y prácticamente descarta volver a referirse a la teología política de Schmitt. Sin embargo, hacia 1979, Blumenberg es invitado por Jacob Taubes a un congreso sobre la teología política de Schmitt, al cual decide no participar, pero al que, sin embargo, a cambio de su ausencia, envía un texto con el título mordaz de Teología Política 3. Más allá de los pormenores de esa conferencia y de ese texto, lo interesante de ese texto es que Blumenberg reconoce allí una preocupación común con Schmitt y que ya está a la base de la concepción antropológica de Hobbes. ¿Cuál es ese núcleo común? La falta como constitutiva de la naturaleza humana. Frente a esa falta, la diferencia central entre Schmitt y Blumenberg reside en el modo en que se hacen cargo de ella. Schmitt, como señala Blumenberg, parte de la dualidad constitutiva del ser humano con el fin de restituir en el mundo el vínculo que lo liga con el orden divino. Por su parte, Blumenberg considera que el ser humano asume la función de la teología creando su propio mundo a través de metáforas que permiten lidiar con lo absoluto. Recordemos, dicho sea de paso, que es precisamente esta la función que Blumenberg asigna a las metáforas absolutas en Paradigmas para una metaforología. Ahora bien, ¿por qué traer este texto? Porque creo que permite iluminar la interpretación ampliada que Blumenberg hace de la teología política en la segunda edición de La Legitimación. Allí repite la crítica central hacia el sustancialismo de Schmitt, pero agrega algunos elementos más que resultan interesantes, y de los que acá me gustaría recoger el siguiente. Blumenberg sostiene que, al hablar de analogías entre conceptos teológicos medievales y conceptos políticos modernos, Schmitt toma en sentido literal lo que ya era metáfora, es decir, toma por transformaciones de la sustancia operaciones conceptuales que son meras analogías, cuya única función es metafórica. De esta manera, Blumenberg permite compatibilizar su idea de una metaforología con la teología política, transformando a la teología política en una teología metafórica, es decir, haciendo de la teología política una más de esas metáforas absolutas con las cuales los seres humanos intentamos lidiar con el problema del absolutismo y con la inconmensurabilidad del mundo. Ahora bien, para cerrar, quisiera finalizar preguntándome y preguntándonos lo siguiente. Este gesto de compatibilizar la metaforología y la teología política, ¿no corre acaso el riesgo de cercenar la especificidad de cada una de estas apuestas? Es decir, ¿no diluye la capacidad que posee la teología política de identificar en cada entramado conceptual el fondo metafísico que la sustenta y la dimensión política que la caracteriza? Y por último, ¿no restringe la potencia heurística que tiene la metaforología para ofrecer una visión más acabada del desarrollo histórico, que no invoca al fantasma de un poder inescrutable y omnipotente, sino que reconoce en la historia las huellas de nuestras propias metáforas? Bueno, eso, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Se me oye bien? Genial. Bueno, procedo a dar mi breve disertación, subrayando ese carácter de brevedad. Como comentaba con mucha pertinencia Franco Castorina, amigo y colega de la Universidad de Buenos Aires, puntualmente de la Facultad de Ciencias Sociales y politólogo, con él y con algunos más, dirigidos por el doctor Ricardo Lalé-Philippe, pertenecemos a un colectivo que nos hemos aproximado a la obra blumenbergiana, a su corpus teórico, tensionándolo, problematizándolo, leyéndolo en clave teórico-política y filosófico-política, lo cual es una disidencia, entiendo, digamos, de la pericia filológica y hermenéutica que, digamos, es el tono general de este congreso. Entiendo, digamos, que esa diferencia puede ser del orden de la virtud, tanto para ustedes como para con nosotros, como colectivos. Así que espero que, digamos, que las lecturas recíprocas que hagamos de la obra blumenbergiana sean teóricamente fructíferas. Antes de comenzar, quisiera agradecer, no por mero formalismo, sino porque creo que constituyen las condiciones de posibilidad material
de mi quehacer teórico al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, en Argentina, que me ha brindado una beca doctoral, y al Instituto Gino Germani de Investigaciones. Bueno, en fin. En mi caso particular, he trabajado sobre la categoría de mito, su especificidad, su definición, sus vínculos con otros registros simbólicos, tales como la metáfora, como el dogma, como el concepto. En el capítulo del libro que Franco mencionaba hace algunos instantes, una pregunta que vertebra todo mi texto, además, digamos, de las articulaciones y desarticulaciones que se van produciendo entre los distintos registros, alude precisamente al vínculo entre mito y ciencia. Se han pronunciado los distintos conferencistas sobre la temática, pero entiendo que puedo aportar algo. En ese sentido, voy en lo que sigue, insisto, de forma muy breve y quizás haciendo violencia hacia mi propio texto, voy a reponer sucintamente lo que creo que constituye su núcleo, su aporte neurálgico. En primer lugar, entender al mito en clave blumenbergiana exige pensarlo como un dispositivo de imágenes, de narraciones, que están ancladas en la precariedad constitutiva de lo humano, como bien mencionaba Pedro García Durán en su intervención. Una serie de narraciones, de imágenes, un juego de lo imaginario precisamente, que tienen como designio último la suturación, siempre precaria, siempre imposible, siempre fallida, del absolutismo de la realidad, esto es, del carácter prepotente, inhóspito, sin sentido, mudo, de la realidad. En ese sentido, digamos que hay evidentemente un juego del mito como condición de posibilidad de la existencia humana. No hay existencia humana factible sin el juego del mito. En segundo lugar, y esto me parece que es vital a la hora de ensayar alguna reflexión en torno a las elucubraciones blumenbergianas en torno al mito, es su diferenciación con nuestros registros simbólicos. Por caso, el del dogma. En trabajos sobre el mito, quizás también en otros textos de forma más acotada, pero sobre todo en ese trabajo del 79, Blumenberg procede a distinguir esas distintas formas simbólicas, y respecto del dogma, dice cosas harto interesantes. Por caso, el mito, lejos de las aproximaciones más, vamos a decir, no académicas, no es homologable al dogma, sino que se distingue por su plasticidad, por su anonimato, por su heterogeneidad. Esto es, el mito siempre es recepción, siempre es reescritura de ese mismo mito, mientras que el dogma, en cambio, se juega en el registro o posee la fisonomía de lo rígido, inaugura una serie de dinámicas de vigilancia, de castigos, es decir, tiene una institucionalidad que tiende a coartar esa plasticidad y esa reescritura permanente, que es lo específico de mito, entre otras cosas, por supuesto. Finalmente, como les decía, me interesó mucho en este texto, el texto que integra el libro, por supuesto, trazar, pensar el vínculo entre ciencia y mito, y entre mito y razón. Ya se ha comentado bastante al respecto, pero 2 o 3 cositas que creo que son pertinentes. Es crucial, y esto me parece que da para charlarlo, pero creo que más o menos estará compartida en esta comunidad de lectores de Blumenberg, que no hay un avance del mito hacia la racionalidad. El mito no se piensa en términos de una suerte de anacronismo residual, una cristalización de lo irracional. Todo lo contrario, si el mito justamente es una forma de lidiar con el absolutismo de la realidad, hay un carácter de necesidad casi ineluctable del mito. Ahora bien, eso no implica que normativamente Blumenberg piensa el mito y reconozca en el mito una suerte de virtud infinita. No hay una suerte, si cabe nombrarlo así, de
romantización o de poetización del mito, de lo mítico, por de contraposición al absolutismo de la realidad, sino que hay una ponderación mucho más fina, mucho más compleja, que consiste en decir que en aquellos lugares donde efectivamente el conocimiento científico ha prosperado y ha podido forjar respuestas pertinentes, respuestas de naturaleza objetiva para el quehacer humano, bueno, efectivamente allí sí debemos proceder o debemos atenuarnos a la ciencia. En eso sí hay un reconocimiento por parte de Blumenberg del conocimiento científico. Ahora bien, sin embargo, el mito persiste en diferentes zonas de la realidad. Lo cual quiere decir que el mito no se piensa, vamos a decirlo brutalmente, como bajo la hermenéutica arquetípica ilustrada, como lo irracional, como les comentaba antes, sino como una forma de suturación simbólica que puede ser eminentemente útil al quehacer humano en general. En ese sentido, y aquí sigo las reflexiones de Betz, de su canónico texto, se da una suerte de paradoja en el sentido de que el conocimiento científico ha avanzado en sus distintas ramificaciones hacia una supuesta despotenciación del absolutismo de la realidad, es decir, ese carácter mudo, indiferente, brutal, en el decir de la ciencia ha sido atemperada por ella misma. Ahora bien, y esto lo trae con mucha, insisto, lo trae con mucha precisión Betz, ese carácter se ve reforzado, paradójicamente, el carácter del absolutismo de la realidad, se ve reforzado paradójicamente por la ciencia, en el sentido en el que la significatividad, la normatividad, el registro, digamos, político-ético, no queda subsanado, no queda explicitado o resuelto de alguna manera por la ciencia, porque es imposible como tal proceder de esa manera. En ese sentido, lo que sucede en la contemporaneidad, y esto es eminentemente problemático, es una pregunta para nosotros, ciudadanos de distintos países en el siglo XXI, es cómo efectivamente puede pensarse un registro normativo en los tiempos de la hipercientificación. Aclaro que no lo digo en un sentido despectivo, todo lo contrario. En ese sentido, y en el texto que he escrito para el volumen que les hemos comentado con Franco, ya hacia el final, después de proceder a esta restitución de la especificidad del mito en la obra blumenbergiana, hago una pregunta que no respondo efectivamente en el texto, pero sí que habilita, digamos, nuevos textos, que son en parte, digamos, mi quehacer actual, en referencia a cómo podemos preguntarnos por el lugar de lo mítico, por el lugar de lo metafórico también, en nuestros imaginarios, en nuestras tradiciones y en nuestras culturas teórico-políticas y filosófico-políticas contemporáneas. Tanto, digamos, el republicanismo en sus distintas vertientes, el liberalismo histórico, también el liberalismo académico, a lo Rawls, a lo Dworkin, en fin, cómo podemos leer, teniendo a Blumenberg como estandarte, el soporte, el sustrato mítico, metafórico, no conceptual de nuestros vocabularios y de nuestros lenguajes políticos. Bueno, Elías Palti, la obra de Elías Palti, un extraordinario historiador argentino, se juega precisamente en ese registro y ha hecho aportaciones extraordinarias, sobre todo en una arqueología de lo político, un texto que seguramente conocen y si no conocen se los recomiendo enfáticamente. Ya para finalizar, quisiera precisamente comentarles un poco de lo que he estado trabajando últimamente en esta pregunta por lo mítico y lo metafórico que habita en nuestros lenguajes y en nuestras tradiciones políticas occidentales. Dos brevísimos comentarios en ese sentido. Un pensador catalán de nombre Antoni Domènech ha estudiado y ha escrito sobre la metáfora de la fraternidad como el núcleo constitutivo de nuestros lenguajes político-conceptuales.
No voy a profundizar por una cuestión de tiempos, pero básicamente la idea de Domenech es plantear a la fraternidad como ese sustrato metafórico que anuda una determinada comprensión de la libertad, en su caso la libertad como no interferencia arbitraria tanto del Estado como de otros particulares, con una idea de igualdad fortísima y que creo muy productiva, tanto analítica como normativamente, para pensar la contemporaneidad. La obra principal de Domenech se llama El eclipse de la fraternidad, se consigue fácil y al igual que el texto de Palti lo recomiendo enfáticamente. Otro caso eminente, digamos, de cómo proceden las metáforas en nuestros lenguajes y nuestras culturas político-contemporáneas, puede asirse a partir de pensar, digamos, la especificidad de ciertas representaciones de lo que podemos denominar como formas de cultura neoliberal, a partir, digamos, sobre todo con el texto de Foucault del 79, El nacimiento de la biopolítica, podemos empezar a dilucidar cómo la forma de la empresa se convierte en una suerte de metáfora con la cual multitudes de sujetos antes reconocidos, digamos, en otros registros identitarios empiezan a pensarse a sí mismos, a autocomprenderse, como eso, digamos, como no tanto como ciudadanos por caso, sino como empresas, y hacen todo un quehacer sobre sí mismos, y una reelaboración, una consecuente reelaboración, digamos, de los lenguajes políticos, de los lenguajes sociales, de la significación específica de determinadas categorías que son cruciales para la filosofía política, sobre todo la de la libertad. Después tenemos también una suerte de retorno del mito en la contemporaneidad. Pienso que son paradigmáticos en ese sentido el triunfo de Donald Trump, la presencia y casi victoria de Le Pen en Francia, la presencia de Orbán, en fin, multitud de ejemplos que empiezan a jugar a una idea de nacionalismo en clave nativista, en clave de una comunidad imaginada hacia el pasado que empieza a revertir, digamos, una serie de conquistas republicano-democráticas cruciales para la civilización, por lo menos para quien les habla. En fin, eso. Muchas gracias por escucharme. Bueno, pues yo creo que tenemos unos minutos al menos para hacer alguna pregunta, así que quien quiera, adelante, que levante la mano, que la ponga por el chat o que hable directamente. Álvaro, sí. Sí, yo simplemente quería preguntar cómo han dicho mis compañeros que se va a llamar el libro que van a sacar dentro de poco, de Hans Blumenberg. Creo que me he enterado del nombre. Sí, yo lo dije mal, aparentemente. Fue ligeramente mal, pero déjenme que voy a constatar el nombre preciso, de nuevo. Perdón, la desprolijidad si ahí está, si alguien lo quiere. En realidad, dado que soy uno de los responsables, se va a llamar Hans Blumenberg, Pensador Político, Lecturas a 100 años de su nacimiento. Es un libro digital, editado por el Instituto Germani y por Claxo. Hubo un problema con el editor que puso mal el título en el último diseño, pero en realidad es este que yo les voy a decir. De todos modos, cuando el libro ya esté para la descarga, obviamente que le pasaré a Enver y a la sociedad la posibilidad, diríamos, de difundirlo, ¿no? Porque sería muy bueno contar con vuestras lecturas. Así que bueno, eso, perdón la interrupción. Muchas gracias, Ricardo. Yo he puesto Ricardo en el chat, el que creía que era, pero no sé si he metido la pata. No, es que hubo un problema con la última galera, por menores editoriales que siempre suceden, que dejaron un título viejo, pero en realidad Pues es... nada. Olvidadlo. Si no hay ninguna pregunta, a mí sí que me gustaría hacerle una pregunta a Franco.
es un texto de Blumenberg que yo no conozco, o que vamos, que conozco, pero del que tengo referencias indirectas y no he tenido el tiempo de leerlo. Pero de tu exposición me ha interesado especialmente cómo funciona la concepción antropológica de Blumenberg en su visión de la modernidad, ¿no? Y si no te he entendido mal, mientras que Smith pensaba la modernidad como una transferencia de contenidos religiosos al ámbito mundano, Blumenberg la entendía más bien como una superación de esos conceptos o esas representaciones religiosas, ¿no? Y si no te he entendido mal una vez más, debajo de la teología política de Smith parecía subyacer una concepción del ser humano dualista, de modo tal que lo propiamente humano sería el alma y el objetivo de la política sería restablecer la conexión con ese lado positivo del ser humano, ¿no? Mientras que Blumenberg no compartiría esa visión dualista del ser humano y en función de eso se deduciría una visión alternativa de la modernidad. No sé si me he explicado bien y no sé si te he entendido a ti bien y me gustaría pues que elaboraras un poco esta idea, si puede ser. Sí, bueno, efectivamente cuando habla de dualidad, que en realidad Blumenberg dice la dualidad del ser humano en Schmitt tiene que ver exactamente con esta conexión con lo teológico, con lo divino, con la sustancia. Efectivamente, para Blumenberg, Schmitt abonaría esta lectura de la secularización como transferencia del contenido sustancial de la teología a la modernidad. Eso es una discusión entre los comentaristas de Schmitt, no está claro, no hay una... Es una discusión en sí misma si hay sustancialismo o no. Por ejemplo, Gali o acá en Argentina Dotti. Dotti estaría más de acuerdo que sí, Gali estaría menos de acuerdo. Pero bueno, independientemente de eso, en Blumenberg no es que hay una superación, sino que Blumenberg se coloca entre medio de las dos tradiciones dominantes y dice, bueno, no hay transferencia porque la sustancia no existe, está perdida en todo caso. Lo que hay es una recuperación de las preguntas de la teología, de los problemas de la teología, con respuestas respuestas que apelan a fundamentos inmanentes, que podría ser la ciencia, por ejemplo. Bueno, ahí están los mitos, de todas maneras, no es que es simplemente, pero digamos, Dios se perdió, la posibilidad de apelar a Dios o a toda fuente trascendente que esté fuera del mundo ya no existe más, pero ¿qué aparece? El problema de lo absoluto, y ahí está el fondo antropológico del ser humano, esa falta que es constitutiva de lo humano, tiene que ver con esa imposibilidad de deshacerse de lo absoluto. Y ahí es donde se distancian claramente las lecturas y las respuestas de uno y otro con respecto a la modernidad. Perdón, es que habito con otros seres humanos y apagué el micrófono abruptamente para que no salga, pido disculpas. Pero bueno, era eso. Las dos lecturas, la disidencia en ambas lecturas tiene que ver con el hecho de que en Schmitt habría una sustancia que permanece y en Blumenberg no. Pero que efectivamente, bueno, repito, se heredan esos problemas, no los barre abajo de la alfombra la modernidad. Por eso no es algo tampoco absolutamente nuevo. Y la moderna no sería algo absolutamente nuevo.